Dinos un actor, una actriz y una película favorita. El actor Torrente, película favorita Torrente, y la actriz la de... ¿Cómo se llama la pescadera, tío? La que se pone a chillar, tío. ¡Torrente, Torrente! Daniel González Guiza nació el 17 de agosto de 1980 en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Creció en La Liberación, uno de los barrios más humildes y golpeados por la pobreza del sur de España. Su infancia estuvo marcada por carencias económicas, calles de tierra y una realidad dura, donde el fútbol no era un juego, era una vía de escape, un refugio y para él la única opción de futuro. Desde pequeño, Dani mostraba un talento especial. No tenía botas caras ni entrenadores de élite. Tenía lo justo para jugar en la calle, pero lo convertía en oro, una pegada potente, olfato de gol y una inteligencia instintiva para moverse en el área. No era técnico ni elegante, era efectivo, letal. Un delantero callejero sin academia, sin filtros y con una personalidad igual de salvaje que su juego. Su carrera profesional comenzó temprano, debutando con apenas 17 años en el Jerez Club Deportivo, en la segunda división B. Ya entonces destacaba por su descaro y su capacidad para marcar con poco, pero no tardó en ser fichado por el Dos Hermanas Club de Fútbol, donde siguió acumulando experiencia. Su estilo era crudo, desordenado, sin pulir, pero ahí estaba el diamante, esperando a ser descubierto. Guiza no venía de una cantera de élite, no hablaba con representantes ni tenía padrinos, venía de abajo y lo hacía con hambre. Después de su breve pero revelador paso por el Jerez y el Dos Hermanas, Dani Guiza llamó la atención del Mallorca, que lo fichó en 1999. Tenía apenas 19 años, pero el salto a primera división no le ofreció estabilidad, sino una nueva montaña rusa. El club balear, sin saber muy bien qué hacer con aquel diamante sin pulir, lo fue cediendo de equipo en equipo, esperando que madurara lejos de casa. Primero recaló en el Recreativo de Huelva, donde apenas tuvo minutos. Luego llegó una cesión llamativa, al Fútbol Club Barcelona B. Allí, bajo la sombra de uno de los escudos más pesados de España, jugó 15 partidos y marcó 5 goles. No fueron números deslumbrantes, pero sí suficientes para seguir moviéndose. Siguió su peregrinaje por el Terrassa, el Mallorca B y el Murcia, equipos en los que vivía a préstamo, como si el fútbol aún no lo aceptara del todo. En aquellos años, Guiza era un talento incompleto. Nadie dudaba de su capacidad goleadora. Era rápido, imprevisible y con una pegada demoledora. Pero también era indisciplinado, poco constante y con una vida personal agitada. Había partidos donde parecía un delantero de clase mundial y otros donde apenas se le veía. Para muchos técnicos era una apuesta arriesgada, para otros directamente una causa perdida. Pero en 2003 llegó un punto de inflexión, el Ciudad de Murcia. Allí jugó 2 temporadas sólidas en segunda división, marcó 38 goles en 81 partidos, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de la categoría. Lejos del foco mediático y de la presión de los grandes clubes, Dani encontró calma, confianza y minutos. Por primera vez parecía haberse centrado. No era el chico de barrio, era un profesional. Su rendimiento lo catapultó al Getafe Club de Fútbol en 2005, un club recién ascendido que necesitaba goles para consolidarse en la élite, y Guiza se los dio. En su primera temporada anotó 10 goles en Liga. En la segunda, aunque jugó menos, su presencia en el área era intimidante. Su sociedad con jugadores como Gavilán o Nacho generó peligro constante. En Getafe encontró un entorno que no le exigía ser una estrella, sino simplemente lo que sabía hacer, marcar goles. Pero lo más importante fue que por fin Dani empezó a ser conocido no por sus escándalos o su relación con Nuria Bermúdez, que ya empezaba a ocupar titulares, sino por su rendimiento. El delantero que muchos creían que nunca se sentaría en primera estaba haciendo ruido, y lo hacía en silencio, sin cámaras, sin focos, pero con cifras. En Getafe aprendió a competir, aprendió a jugar en bloque, a ser más que un delantero callejero, y mientras el fútbol español miraba a Villa, Torres o Raúl, Guiza, desde abajo, estaba preparando el asalto más improbable que jamás haya tenido un delantero español. A mediados de 2007, Dani Guiza regresó al Mallorca, casi como un acto de rutina. Era su segunda etapa en el club, y pocos esperaban algo más allá de unos cuantos goles y una buena temporada. Pero lo que estaba a punto de ocurrir fue simplemente histórico. Bajo las órdenes de Gregorio Manzano, el equipo balear no era favorito para nada. Plantilla corta, recursos limitados y sin fichajes rutilantes. Pero encontró una columna vertebral sólida y un sistema que sin querer estaba hecho a medida para un delantero como Dani. Verticalidad, transiciones rápidas y espacios abiertos. Guiza no necesitaba que lo vistieran de gala, solo quería una pelota cerca del área y una oportunidad. Y empezó
a marcar, uno tras otro. En septiembre ya estaba entre los máximos goleadores, para diciembre lideraba la tabla, pero nadie terminaba de creérselo. Pensaban que sería una racha, una burbuja, un espejismo, pero no lo era. Marcó dobletes, goles en partidos claves, goles decisivos, goles de 9 puro, pero también goles de clase. Su olfato en el área era casi animal, sabía leer cada rebote, cada mala salida, cada despiste defensivo. Pero también sorprendía con asistencias, caídas a banda y movimientos de ruptura. Era más que un finalizador, era un delantero completo, maduro, que entendía el juego con instinto y calle. Al terminar la temporada 2007-2008, Dani Huiza había anotado 27 goles en 37 partidos de liga, todos con el Mallorca, y ninguno de penalti. Su ratio de goles por minuto era uno de los mejores de Europa. Se coronó máximo goleador de la liga, ganando el trofeo Pichichi, superando a delanteros de talla mundial como Forlán, Van Nistelrooy, Agüero, Canuté o Luis Fabiano, jugadores respaldados por plantillas millonarias. Él, en cambio, jugaba en un equipo modesto, y aún así fue el que más veces la mandó al fondo de la red. Aquella cifra además lo llevó al podio europeo, segundo máximo goleador de Europa, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, que hizo 31 en la Premier con el Manchester United. Por ello recibió la bota de plata. Para el gran público fue una revelación, pero para quien lo conocían desde sus días en el barrio La Liberación no era más que la culminación de una lucha de años. Lo que más llamaba la atención no eran solo los goles, sino cómo lo hacía. Sin apenas protagonismo mediático, sin campañas de marketing, sin polémicas deportivas. Huiza había convertido su pasado en combustible. Cada rechazo, cada cesión, cada club que lo había descartado, todo volcó en una temporada perfecta. La prensa lo definió de 1000 maneras: el renacido, el delantero milagro, el último goleador a la antigua. Él, por su parte, lo tomaba con naturalidad. No buscaba micrófonos ni flashes, su lenguaje seguía siendo el mismo, el gol. Ese mismo año, Luis Aragonés lo convocó por primera vez para la selección absoluta, y no fue un gesto simbólico, era un premio merecido, porque Dani Huiza, ese delantero que había sido carne de memes, de titulares de prensa rosa, de dudas y prejuicios, acababa de conquistar el trofeo más difícil para un delantero español, el Pichichi de la liga. Y todavía hoy, más de 15 años después, sigue siendo el último español en lograrlo. Desde entonces, ningún otro delantero nacional ha vuelto a ser el máximo goleador del campeonato, en una época donde el gol era propiedad de Messi, Ronaldo, Suárez o Benzema. Dani dejó su nombre grabado en el trono, un nombre que por origen, por carácter y por historia no parecía destinado a estar allí, y sin embargo lo estuvo. Aquel 2008 no solo fue el año de sus goles, fue el año en el que pasó de ser un jugador cuestionado a convertirse en leyenda. En el fútbol, llegar tarde es casi sinónimo de no llegar, pero Dani se saltó esa regla. En 2008, a los 27 años, sin haber pasado por las grandes canteras, sin haber brillado en categorías inferiores y sin haber tenido padrinos mediáticos, fue convocado por primera vez para la selección absoluta. Un caso rarísimo, un gol a la estadística. España vivía una transformación. Luis Aragonés, un sabio discutido, quería romper la maldición de las grandes citas. Estaba construyendo una selección distinta, más técnica, más compacta, sin jerarquías inamovibles. Pero había un problema: el gol. Torres era velocidad, Villa era clase, pero faltaba un matador puro, y en ese perfil encajaba Dani como un guante. Aragonés lo conocía bien, lo había dirigido en el Mallorca, y sabía que si lo rodeaba bien y le daba confianzas, te devolvía goles. La noticia de su convocatoria para la Eurocopa 2008 fue recibida con escepticismo. No encajaba en la narrativa. Era un delantero de equipo pequeño, con pasado en Segunda B, con una vida personal agitada, llena de titulares, con una relación con Nuria Bermúdez, sin un agente potente, sin patrocinadores, pero con una cifra imposible de ignorar: los 27 goles. En el vestuario de La Roja, Huiza era diferente. Mientras otros hablaban de clubes europeos y traspasos millonarios, él hablaba con naturalidad, sin filtro. Era un tipo de barrio con acento andaluz cerrado que no aparentaba nada, y sin embargo no desentonaba. Su sencillez lo hacía cercano, y su instinto lo hacía útil. España arrancó la Eurocopa con Villa y Torres como titulares. Huiza esperó su turno con paciencia. Entró en el tercer partido de la fase de grupos ante Grecia, fue titular y marcó. Un gol con su sello: oportunismo, frialdad y definición limpia. España ganaba 2-1 y él se quitaba un peso de encima. Había debutado en un gran torneo y había dejado huella, pero lo mejor estaba por venir. En los cuartos de final ante Italia, un partido tenso, sin goles y sin espacios, Aragonés lo metió en la prórroga. No marcó, pero peleó cada balón, y en la tanda de penaltis pidió lanzar el suyo. Nadie se lo esperaba, un jugador sin experiencia internacional, en su primer torneo, asumiendo esa responsabilidad, pero él no tembló. Gol. Tranquilo, como si estuviera en un descampado en Jerez. España pasaba a semifinales, y él seguía sumando respeto. En semifinales contra Rusia vivió su gran noche. Entró
Entró con el partido abierto, en pocos minutos dio una asistencia y luego marcó un gol antológico, una vaselina suave, elegante que dejó parado al portero. No fue casualidad, fue inteligencia, fue calidad. España ganaba 3-0 y se clasificaba para su primera final en 24 años. Huiza salía ovacionado por todo un país. El delantero menos esperado se había convertido en uno de los protagonistas de una semifinal de Eurocopa. La final ante Alemania fue para los libros de historia. Aunque no jugó, celebró cada minuto como un niño. Desde el banquillo animó, gritó y vivió. Cuando el árbitro pitó el final, cayó al césped como tantos otros. Lo había conseguido. Era campeón de Europa. El chico que había dormido en albergues en sus primeros años, el que encadenó cesiones y rechazos, el que no encajaba en ningún molde, ahora era parte de la selección que rompió la maldición. En total, Dani Huiza disputó 5 partidos en la Eurocopa, marcó 2 goles y dio una asistencia. Su impacto fue directo y decisivo. No fue un simple actor secundario, fue una pieza estratégica en el engranaje de Luis Aragonés. Tras el título, su vida cambió. La prensa, que durante años lo había tratado como un personaje excéntrico marginal, ahora hablaba de él con respeto. Las cámaras que antes buscaban escándalos ahora querían su historia, la de un goleador puro, la de un campeón. Para muchos, su caso simbolizó algo más grande, que el fútbol todavía tenía espacio para los que venían de abajo, para los que no eran productos de marketing, para los que no jugaban en clubes ricos y sobre todo para los que no se rendían. Dani Huiza tocó el cielo con la camiseta de España, sin haberlo soñado, sin haber sido favorito, pero dejando claro una vez más que el talento puede esconderse en los lugares más improbables. Tras ganar la Eurocopa, Dani Huiza estaba en la cima, pichichi de la liga, subcampeón, goleador europeo, campeón continental con la selección española y uno de los nombres más buscados del mercado. Era el momento de dar el salto económico y deportivo que su carrera no había tenido, y lo dio, pero no hacia donde muchos esperaban. En vez de fichar por un gigante de España, Inglaterra o Italia, Huiza aceptó una oferta del Fenerbahce de Turquía. El club otomano pagó 14 millones de euros al Mallorca, la venta más cara de su historia, y él ofreció un contrato millonario. Para él, que venía de la nada, era una recompensa lógica. A nivel profesional era un paso incierto y a nivel personal una decisión definitiva. Aterrizó en Estambul con el cartel de estrella, y durante un tiempo lo fue. En su primera temporada anotó 16 goles en 36 partidos, incluyendo goles clave en Champions League y en el derbi contra el Galatasaray. Pero el entorno no era fácil. La presión, el idioma, la vida nocturna y la fama repentina. La figura de Huiza empezó a dividir. Mientras algunos lo idolatraban, otros cuestionaban su implicación. En el campo cumplía, fuera de él empezaban los problemas. La relación con Nuria Bermúdez, que había sido pareja, representante, madre de su hijo y defensora pública, se rompía de forma escandalosa. Las peleas, las denuncias por custodia, los titulares de prensa rosa, todo se desbordó. En lugar de entrevistas deportivas, su nombre aparecía en platós y revistas del corazón. Su figura empezó a diluirse, de delantero referencia en Europa a protagonista de reality mediático. La prensa turca no perdona, tampoco los aficionados. Su rendimiento bajó, y con él la paciencia del Fenerbahce. Aún así terminó con 32 goles en 98 partidos, una cifra correcta pero muy por debajo del que había sido el pichichi de la liga. Paralelamente, su lugar en la selección se evaporó. Vicente del Bosque, que reemplazó a Aragonés, optó por otros perfiles. Huiza quedó fuera del Mundial de 2010. España ganó su primera estrella, y él lo vio por televisión. Había pasado de ser parte del grupo dorado a ser un recuerdo, y no era por falta de talento, era por inestabilidad. En 2011 volvió a España, fichando por el Getafe, en lo que parecía una segunda oportunidad, pero ya no era el mismo. Su físico había perdido chispas, su entorno era inestable, su vida privada aún más expuesta. Jugó poco, marcó menos, las lesiones empezaron a aparecer. El club no lo renovó, el fútbol que tanto le había dado empezaba a cerrarle puertas. Lejos de aceptar una retirada tranquila, empezó un peregrinaje. Pasó por la Liga de Malasia, con el Johor Fútbol Club, donde duró apenas unos meses. Luego volvió a Cádiz, al modesto Atlético Sanluqueño, donde jugó por amor al barrio. Después al Cádiz Club de Fútbol, al Paracuellos y al UD Algaida, hasta terminar en clubes de tercera o incluso primera andaluza, lejos de la élite, pero aún con el balón pegado al pie. No fue una caída brusca, fue una caída lenta, como si él mismo se resistiera a abandonar el césped, como si el fútbol fuese su única tabla de salvación, aunque ya no tuviera focos, contratos o gloria. En lo extradeportivo los escándalos continuaron, denuncias de sus parejas, problemas económicos, fiestas filtradas, acusaciones por pensión alimenticia, entrevistas erráticas. Su imagen pública, que nunca fue del todo controlada, terminó por desfigurarse. Para muchos se convirtió en caricatura, para otros en mártir de un sistema que no supo protegerlo. Y sin embargo seguía jugando, en campos de tierra en regional, sin cámaras, sin sueldos astronómicos, solo por amor al balón, por inercia vital.
porque a diferencia de otro, Dani Huiza nunca supo hacer otra cosa. Su vida entera había girado en torno a eso, el fútbol como refugio, como válvula y como identidad. Pasó de ser el mejor delantero español a un jugador olvidado en campos casi vacíos, pero nunca dejó de vestir pantalones cortos, nunca dejó de jugar, y eso dice más de él que de cualquier número o trofeo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis, igual mañana lo prende pago. Ya, adiós.